Aquí vamos con el mensaje de hoy. Y desde que comenzamos esta serie de mensajes del Evangelio de Lucas, ya en diciembre harían 2 años de que comenzamos a estudiar este Evangelio desde el púlpito, le titulamos Mi lugar en el reino a esta serie, porque estábamos intentando buscar en las páginas bíblicas cómo cada uno de estos personajes que afloran aquí en la Escritura encontraron un lugar para en el reino de Dios servir, para en el reino de Dios vivir, para en el reino de Dios acercarse a Él. Y estuvimos nosotros a través de toda esta historia viendo cómo nos íbamos hasta allí. Así que hoy hemos llegado al último pasaje de este Evangelio de Lucas y vamos a estar concluyendo bajo el mismo título que ha tenido la serie. ¿Cuál es mi lugar en el reino? ¿Qué lugar tengo en el reino de Dios? Dios ha preparado un lugar para mí en el reino de Dios. Y vamos a leerlo en Lucas 24, los versos del 36 al 53. Vamos a leerlo. Le pido que usted pueda seguir con la vista, quizás salga ahí en pantalla, pero si no, yo estaré leyéndolo para usted. Dice de esta manera, verso 36 de Lucas 24. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están tan turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y lo comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean embestidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y hay una cosa que está muy presente aquí, y es la invitación a que seamos testigos de su muerte y resurrección. Si pudiera extractarle las palabras que les diré en esta mañana, esto quiero que quede en tu mente. Hemos sido llamados a ser testigos nosotros de la muerte y la resurrección de Cristo. Algo a lo que el Señor ha llamado a cada uno de nosotros sin lugar a dudas. Y similar a la semana anterior, vemos a los discípulos cerca de Cristo aquí, y Cristo ha vuelto a usar su palabra, a usar las Escrituras para traer confianza a ellos y además para comisionarles a predicar el Evangelio. No sé si usted recuerda la semana anterior que hablábamos de los discípulos en el camino de Emaús, y como Cristo le llevó a mirar atrás. Les habló desde las Escrituras de Moisés, cómo Cristo desde allá salía ahí en las Escrituras, era mostrado. Pero en este momento Cristo les está haciendo mirar ahora al futuro. Si a los discípulos de Emaús les había dicho miren atrás a las Escrituras, ahora les está haciendo mirar, bueno, ahora quiero que vean cómo las Escrituras también les llevan al futuro. Las Escrituras les llevan a pensar que ustedes tienen una misión, ustedes son testigos
de esta muerte y de esta resurrección que ustedes han visto. Y Lucas, al escribir a Teófilo este tratado, estaba entendiendo, estaba deseando que él legara esta verdad también. Como esos discípulos fueron llamados a ser testigos, tú que estás recibiendo la Escritura, tienes un llamado también a ser mi testigo. Y nosotros que hoy lo legamos, pues recibimos también el mismo llamado. Ahora bien, para ser testigos de su muerte y resurrección, deben pasar varias cosas. Y esta es la primera. Para ser testigos de esa muerte y de esa resurrección, debes creer verdaderamente que Cristo resucitó. Debes creerlo de verdad. No solo debes decirlo de boca para afuera. ¿Y por qué yo le digo esto? Si usted mira el verso 36, ¿qué nos dice? Los discípulos, ¿qué están haciendo? Están conversando allí, verso 36, están conversando, están relatando, ¿qué cosa? Las cosas que habían pasado, las cosas que habían vivido en el camino. Si usted mira allí el verso 36 y regresa al 35, recordará de la semana pasada que aquellos discípulos en el camino habían sido animados por Jesús, habían visto a Jesús resucitado. Ahora, después que Cristo les había mostrado las Escrituras, han llegado y se están encontrando con los otros discípulos y se contaban los unos a otros sus experiencias. En otras palabras, estaban teniendo una clase en la cual interactuaban y decían, Cristo resucitó. Lo dice la Escritura, nosotros le vimos. Lo estaban hablando, lo estaban anunciando entre ellos. Ahora bien, el Señor Jesús, en el mismo verso 36, ¿se puso ¿dónde? En medio de ellos. Y los que estaban hablando de que Jesús había resucitado, ahora no creen que tienen a Jesús enfrente resucitado. Los que estaban anunciando, los que estaban hablando, ven a Cristo llegar hasta ellos. Ven a Cristo decirle, paz a ustedes, que era más que un simple saludo, sino que en este mismo contexto, si miramos la obra que Cristo había realizado, iba mucho más allá. Les hacía pensar a ellos, he logrado la paz mediante mi obra en la cruz. Y el verso 37 nos dice que ellos estaban, los discípulos, aterrorizados. Estaban ¿cómo? Asustados, porque pensaban que veían un espíritu. Y por eso yo le comparto a usted este punto. Porque si usted está diciendo, Cristo resucitó, y Cristo se aparece ahí resucitado, y usted dice, espérate, como que no se corresponde lo que usted está diciendo con lo que verdaderamente usted cree, algo está fallando, algo está pasando, porque a veces es muy fácil decir. Y si tú le estás anunciando, si tú lo estás testificando, si tú le estás hablando, tú necesitas creerlo antes de decirlo. ¿Verdad? Pero no lleve tan recio a los discípulos. Porque si usted o alguno de nosotros hubiéramos estado allí en ese lugar, es más, si eso pasa aquí en este momento, aquí ahora, quedan pocos aquí a lo mejor del corre-corre que se arma. Porque a veces así de incrédulos somos. Es más, Juan 20, 19, que no lo voy a leer, solo quiero mencionarlo, usted lo puede anotar y leerlo en casa después, el Evangelio de Juan, nos dice que ellos estaban encerrados porque tenían temor a los judíos. Y de buenas a primeras, con las puertas cerradas, Jesús aparece ahí. No podemos especular cómo, se ha especulado mucho sobre eso, no nos toca a nosotros, simplemente se apareció allí. Pero a pesar del miedo que ellos tenían, verso 38, Jesús les dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen, qué cosas? Dudas en sus corazones. Ellos estaban dando testimonio del Cristo que había resucitado. Ellos lo tenían enfrente, ahora mismo, y aún así estaban dudando. Tenían las predicciones de las Escrituras que habíamos visto, Cristo les había mostrado.
Tenían el testimonio de las mujeres que habían ido a la tumba. Tenían el testimonio de Pedro, que también había dicho, él resucitó. Tenían el testimonio de los discípulos que en el camino a Maús habían venido y estaban ahí con ellos, como leímos la semana anterior. Tenían la mayor expresión, Cristo enfrente de ellos. Y aún así dice que todavía tenían dudas. Todavía estaban como choqueados. Porque esto es lo que hace la duda, nos neutraliza todos los sentidos. Entonces, Jesús le muestra las manos, los pies, quizás sus llagas. Otros evangelios también nos hablan de que específicamente Esteban dijo, si no toco y no veo las llagas en sus manos y en sus pies, no creo. Y él le da la posibilidad a Esteban de tocar, de ver. Y miren, Jesús les dio esta prueba a ellos porque ellos eran las personas que llegarían hasta el punto del martirio, hasta el punto de entregar sus vidas defendiendo ese testimonio. Jesús quería que ellos estuvieran claros, yo soy el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra a salvar a los pecadores y he resucitado para que ellos pudieran estar dispuestos a morir al presentar ese testimonio a otras personas. Y esos fueron los discípulos que vemos después en el libro de los Hechos. Los mismos que estaban escondidos aquí aterrorizados, después los vemos en el libro de los Hechos predicando abiertamente el Evangelio. Con el mismo temor, pero diciéndole a Dios, danos de nuevo para predicar tu palabra. Hechos 4. Estos son los discípulos que dejarían un testimonio escrito de estas obras que hoy recibimos nosotros. Para que usted y yo hoy tuviéramos el testimonio de que Cristo resucitó. Uno de ellos fue Juan, en su primera epístola. 1 y 2, lo voy a leer para usted. Lo que existía desde el principio, primera de Juan, 1 y 2, que es diferente al Evangelio de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, refiriéndose a Cristo, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Ellos tenían un testimonio para compartir de primera mano. Y la vida de Cristo se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Hay un cambio total de la mente en el libro de los Hechos de estos discípulos por esta situación de que han sido confrontados con las Escrituras y Cristo les ha puesto a mirar al futuro, comisionándoles a ser testigos. Estos hombres, después que tuvieron este encuentro, estuvieron dispuestos a morir y a sufrir por Jesús, completamente. Ellos no estaban jugando a la religión, porque ellos creían en ese Cristo resucitado. Parece que se me quedó sin pila esto, pero no importa. Sí, aquí tengo otro. Ellos creían en el Cristo resucitado. Y esto era suficiente para que estuvieran dispuestos a ser mártires por el Evangelio. Usted ve cómo cambia completamente la situación. Alguien que está temeroso, escondido en un lugar, unos días después, está diciendo, estoy dispuesto a morir por esta causa, porque ha llegado a comprender, ha llegado a creer verdaderamente. Es cierto, ha resucitado. Esto no es juego. Muy diferente a lo que pasa en nuestros días. Las personas no han comprendido qué significa ser un cristiano. Y por eso cualquiera dice, yo quiero. Y por eso cualquiera dice, me voy a bautizar. Y por eso cualquiera dice, me identifico con esta iglesia, con esta religión. Pero cuando usted comprende lo que ellos comprendieron, cuando usted cree lo que ellos creyeron, se hace todo diferente. La entrega debe ser mayor. Y nosotros creemos que esta vida no es todo. Y que como Cristo fue resucitado, también nos resucitará a nosotros. Nosotros creemos que cuando el último día en esta tierra pase, abriremos nuestros ojos con Él. Es más, miren lo que dice 1 Corintios
Tengo que buscarlo aquí. 1 Corintios 15. Del 13 hasta el 19. Voy a leer unos cuantos versos aquí. 1 Corintios 15. Del 13 al 19. Dice Pablo: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora está diciendo, si la resurrección fue mentira, nosotros somos unos mentirosos también. Y hasta hoy hemos hecho a Dios mentiroso, porque Él mismo dijo que resucitó. Dice el 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque nuestra esperanza está en la resurrección de ese que se había mostrado a estas personas. Y esto debemos anunciar. Y esto debemos creer. Vivir por esto. No solo estoy de paso en esta tierra. Hay algo más. Hay algo más. ¿Por qué más necesitamos nosotros ser testigos de esa muerte y de esa resurrección? Número 2. Para que usted pueda llevar a cabo la misión que como cristiano te ha sido claramente definida en las Escrituras. Usted necesita ser un testigo para esto también, para que usted lleve a cabo esa misión. Y en los siguientes versos, el Cristo resucitado les explica mediante las Escrituras su misión, como lo vimos en la sección del año pasado, del domingo pasado. Pero ahora, al enviarles, también quiere cimentar el hecho de que les está enviando con las Escrituras, con la palabra. No es solo un deseo mío, no es solo un pensamiento mío. Son las Escrituras las que te impulsan. Es la palabra de Dios la que te impulsa a hacer esto de esta manera. Entonces, vemos que en estos versos a continuación, 44, 45, usted encontrará un énfasis allí en la palabra. Cristo dice, esto es lo que yo les decía. Cristo les dice, lo que está escrito sobre mí. Escritura, palabra. Cristo les dice lo que la ley de Moisés, los profetas y los salmos dicen. Cristo quiere que mientras son enviados sea la Biblia la que les lleve. Que ellos se vuelvan allí, que ellos lo vean. Y dice el verso 45 algo que cambió completamente la situación. Verso 45, Jesús hizo algo. ¿Qué fue? Dice que abrió los ojos, abrió el entendimiento, abrió la mente para que ellos comprendieran las Escrituras. Para que comprendieran lo que estaba escrito con respecto a su misión, con respecto a cómo debían vivir. Y este pasaje, ni el otro que leímos la semana anterior del Camino Maús, no está diciendo que Cristo está en todos los versículos de la Biblia, en todos los versículos de la Biblia, sino que Jesús es la idea que trae toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Sino que Cristo es el gran tema de toda la Escritura. Y es lo que nos impulsa a nosotros también para que este sea nuestro deseo, que Él sea predicado en cada cosa que hacemos, en un cántico, en una oración, en una conversación. Cristo salga a la luz, porque es lo que puede salvar a las personas, nada más.
Y es muy interesante cómo Jesús abre la mente de los suyos para que ellos puedan comprender. Porque si Cristo no abre la mente, nosotros estamos embarcados. Si Cristo no abre la mente, nosotros no aprovechamos las Escrituras. Y este es el proceso de iluminación que el Señor ha hecho hasta el día de hoy, que continúa haciendo por el Espíritu Santo en los suyos. Ellos se ponen ante Él, ellos se disponen ante Él, y Él abre sus mentes para que puedan comprender las verdades que aquí están. Y usted necesita suplicar porque Dios le ilumine cuando lee la palabra. Usted necesita leer este libro no como cualquier libro, no como una revista, no como cualquier artículo. Usted necesita ir a Él en oración y suplicar: ilumina mi mente, quiero entender, quiero que tu Hijo Cristo sea mostrado aquí, transforme mi vida. No es simplemente marcar la casillita que me tocaba para hoy. Terminé. No es suficiente con leer el verso del día. No es suficiente con sacar una promesita de un estuche. Debemos rogar: Dios, ayúdame a entender aquí el Evangelio en este texto. Cómo transforma mi vida, cómo la transformó, cómo la transforma hoy. Cómo sigo viendo tu gracia restaurándome aún en medio de mis fallas. Para eso es la Escritura. Entonces, de allí, de una conexión con ella, fluirá la misión que debemos cumplir. Y no la cumpliremos si no estamos claros de todo lo que ella nos demanda, de todo lo que ella nos impulsa a hacer. Si nosotros mismos no lo entendemos, no lo vamos a poder compartir. Y no estoy hablando de teología avanzada. Estoy hablando de una relación personal con Él en la cual yo he llegado a conocerle. Y eso simplemente me motiva a compartirlo con otros. Y a decirle lo mismo que me dijeron a mí: en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, Él salva a los pecadores. Esa fue su misión al venir a esta tierra. Esa es mi misión, decírtelo a ti. Y en el verso 46 vemos que Cristo les plantea a ellos allí su obra completa. Habíamos hablado la semana anterior de un evangelio incompleto que estaba predicando Cleofas. Había hablado de muerte, había hablado de aflicción, pero no había hablado de resurrección. Entonces Jesús le dice aquí en el 46: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de los muertos al tercer día. Y su resurrección completa la obra para nosotros. Y ese poder hace la misma obra en nosotros. Y usted puede encontrar después en el libro de los Hechos y después en todo el Nuevo Testamento que esto era lo que predicaban sus seguidores, esto era lo que predicaban los apóstoles. Hechos 17, versos 2 y 3. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Este era Pablo cuando le predicaba a una persona. Él no hacía cuento, él decía: el Cristo anunciado en las Escrituras murió y resucitó. Porque eso es lo que puede salvar a la persona. Entender el Evangelio, entender la obra de Cristo. Entender que sin eso que hizo Cristo ya estamos totalmente separados e incapacitados para ir al Padre. Es la buena noticia de que Cristo ha muerto en la cruz para salvar a los pecadores. Ante la muy mala noticia de que usted no puede salvarse por sus medios, por su bondad, por su manera de ser. Y necesita decir entonces: para que tú me mires a mí de la manera correcta, necesito creer en ese Cristo, arrepentirme de mis pecados, creer en la obra que Él hizo en la cruz y pedirte que me salve.
que me hagas entender tus escrituras. Pero Cristo les dice algo más. Verso 47. Cristo les dice, esto va a ser el Hijo, a morir, a resucitar, ya lo ha hecho. 47. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Arrepentimiento. Una palabra que no es muy común escucharla. Arrepentimiento, de lo cual quizás una serie de mensajes no escuchas. Pero es clave para entrar en el reino. Pero es clave para mantenerse cerca de Dios. Yo me arrepiento de mis pecados, de mi vida, que ofende a Dios, que me mantiene en pugna con Él. Y creyendo en la obra que Cristo hizo en la cruz, creyendo solo en esa obra, usted puede ser salvo. Pero sin un arrepentimiento genuino que se vea en una vida, usted no puede alegar yo he conocido a Cristo. Porque arrepentimiento necesitamos también para después, mientras cristianos caminamos, seguir viviendo en ella. Entonces, cuando Cristo está comisionando a los apóstoles a predicar, les dice, ustedes necesitan predicar el arrepentimiento de pecados. No se queden nada más con la parte bonita de Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere que vengas a la iglesia, Dios tiene un buen plan para ti. No, Dios está fajado contigo por tu pecado. Si no te arrepientes y crees en la obra de cruz, no hay nada para ti. Y dejar de pasarle tanto la mano a la gente, como dice alguien, que la gente puede, que a veces tenemos temor de ofender a las personas con lo que la Biblia les ofende, cuando ellos se pasan la vida entera ofendiendo a Dios por sus pecados, por su manera de vivir. Y Cristo le está diciendo, ustedes van a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Mi obra en la cruz requiere que el que yo voy a salvar se arrepienta. Que no venga altaneramente a donde estoy yo, sino que baje su cabeza y diga, yo he fallado, yo he reconocido que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz. Necesito que me salves. Sálvame, yo no puedo por mi cuenta. Y esto lo ha de pedir cualquiera que quiera ser un hijo de Dios. Los pecadores deben arrepentirse y creer. Y Jesús lo destaca aquí como un elemento esencial del evangelio que en estos días hemos olvidado. Lo único que te puede redimir es la buena nueva de que Cristo pagó por ti. Entonces, en el mismo verso 47 vemos un plan que Jesús tenía para que se llevara a cabo esa misión. Dice que comenzando desde Jerusalén a todas las naciones. O viceversa, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces usted después, en Hechos 1:8, lee esto mismo. Cuando ellos fueron comisionados y se les dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero esto había sido profetizado también muchos años antes. Isaías 49:6, hablando del Mesías, dice, yo le haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Tantos años antes, Isaías, hablando del Cristo, decía, ese nombre va a llegar hasta los confines de la tierra y yo le haré luz de las naciones. Entonces, verso 48 hace como una pausa y dice, ustedes han visto todo esto, ustedes deben predicar el arrepentimiento de pecado, ustedes son testigos de estas cosas. Esa es su misión. Aquí llegó el texto a su mejor momento. Ustedes son testigos de estas cosas. Verso 49. Pero los apóstoles no podían salir corriendo inmediatamente a testificar de estas cosas.
Miren qué detalle tan interesante. Jesús les dice: por tanto, yo enviaré sobre ustedes, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Pero ustedes no se pongan a predicar ahora. Ustedes tienen que esperar. Permanezcan en la ciudad hasta que sean embestidos con poder de lo alto. Porque faltaba algo absolutamente vital para llevar a cabo la obra. Era el Espíritu Santo viviendo en sus corazones. Necesitaban ser embestidos con el poder de la tercera persona de la Trinidad. Porque sin el Espíritu Santo, aún los apóstoles que habían visto a Cristo no podían testificar de Él, porque la obra no la hacía su boca, la obra no la hacía su experiencia, la obra no la hacía su testimonio, la obra hacía el Espíritu Santo trabajando en los corazones. ¡Aleluya! Lo necesitaban, no podían ir sin Él, no iba a surtir efecto. Hombres dudosos, incrédulos, débiles, abandonaron a su maestro, fueron quienes cumplieron con esta misión. ¿Cómo se explica esto? Solo tiene una explicación. La misma por la cual usted y yo hoy podemos anunciar esa verdad. Por el Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a hacer el ministerio, tiene que ser con el Espíritu de Dios primero. Muchas las veces en las que nosotros predicamos, hacemos el ministerio, servimos, muchas veces lo hacemos confiando más en nosotros mismos, en nuestros recursos, en lo que tenemos, que en la obra que Él puede hacer. Y ahí es cuando fracasamos y nos desalentamos. Porque, repito, lo he dicho varias veces, en ningún lugar de la Biblia a usted se le ha demandado resultados de conversiones. A usted se le ha demandado que usted vaya y predique, que usted vaya y sea un testigo, que usted sea fiel. Punto final. Que usted obedezca, que usted pronuncie la palabra, que usted persuada a las personas, que usted les esfuerce, que usted les busque, que usted les comparte el evangelio con su vida, con sus palabras. Y Hechos 4:31, en el contexto en el cual les han comenzado a perseguir y les han dicho no pueden predicar más a Cristo, estos mismos discípulos y muchos más, dice que oraron a Dios, le pidieron a Dios de nuevo para predicar esa palabra, pero la conclusión en el verso 31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Yo quiero que ustedes vean, yo quiero que ustedes lo busquen. Hechos 4:31. Yo quiero que ustedes vean con sus ojos qué hacían ellos. Porque no estaban brincando, no estaban hablando en lengua, no estaban haciendo locura, no estaban haciendo llover oro del cielo. El Espíritu Santo les había llenado para otra cosa muy diferente. ¿Para qué era? Para hablar la palabra de Dios a estas personas con valor. Pero esta parte no es la que queremos. Estamos muy llenos del Espíritu Santo para otras muchas cosas, pero no para predicar su palabra. Pero no para mostrar a Cristo. Así que, hermano, separado de Jesús nada puede. No puedes orar, no puedes vivir en comunión, no puedes testificar. Es imposible. Tu vida es conectada a Él. Ellos tenían una misión, la misión de anunciar el Evangelio, la cual también es tuya, la cual también es mía. Y Dios se ha encargado, no yo, soberanamente, de que este texto llegue a nosotros hoy, a una semana de lanzar nuestra iglesia. A una semana de recordar a qué hemos sido llamados como la iglesia, que es a predicar el Evangelio de Cristo. A una semana en la cual estamos invitando, vamos a salir a predicar, vamos a anunciar este mensaje a otros.
Vamos a hacerlo. No te pongas presión. Tú no tienes que tener la mejor palabra. El Señor lo va a hacer por ti. Número 3. Y termino en unos minuticos. Para que seamos testigos de esa resurrección, debemos vivir para Jesús, adorándole como el Rey soberano del universo. Y si regresamos allí a Lucas ahora, vemos en el verso 50 que Jesús los conduce fuera de la ciudad. Escucha esto, sin levantar mucho polvo, sin mucha bulla, sin muchas cámaras, sin hacer un espectáculo público. Allí los bendice, los estaba enviando al mundo con su bendición, y mientras los bendecía, ascendió y una nube lo ocultó de sus ojos. Las personas lo vieron ascender. Y Pablo hace referencia a esto en 1 Timoteo 3:16 cuando dice que Cristo fue proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y de la ascensión tampoco se habla mucho. Pero el hecho de que Jesús ascendió certifica que todo lo que se había dicho con respecto a él era cierto. El hecho de que Jesús asciende sobrenaturalmente confirma, es el Hijo de Dios que murió, resucitó y ahora está en la gloria del Padre. Él es quien resucitó, Él es quien ha ascendido, razón por la cual todos deben someterse a Él como el Rey del universo. Por eso es que Filipenses nos dice el texto que usted conoce, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es Cristo. Y su ascensión certifica esto. Dios le confirió un nombre y le llevó a la gloria. Por eso encaja el hecho que en el texto, el verso 52, nos diga que los discípulos adoraban a Jesús. Porque se había acabado de confirmar, este es el Hijo de Dios, este es Dios mismo que ha descendido a nosotros. Porque no se adora, y ellos lo tenían bien claro, ni a un ángel, se adora solo a Dios. Y ellos lo estaban adorando, certificando, este es Dios que ha ascendido a los cielos. Pero observen un detalle. Los discípulos le adoraron no antes, sino después que Cristo ascendió. Aun cuando Cristo no estaba con ellos. Le adoraron aún cuando ya no estaba enfrente de ellos, porque usted no necesita la presencia física de Jesús para adorarle. Yo no la necesito. Usted no necesita una foto de Jesús para adorarle. No la necesita. Él es espíritu, le ha ascendido, le ha resucitado. No necesitamos figuras, no necesitamos imágenes. Es más, es condenable. Otro detalle interesante. Los discípulos que al inicio del capítulo están tristes, cabizbajos. Ahora, ¿cómo están? Verso 53, verso 52. Están llenos de gozo. Verso 53, ¿y qué están haciendo en el templo? Alabando a Dios. Y así termina el libro de los Hechos, con los discípulos alabando a Dios. Porque Cristo ha hecho su obra. El Evangelio de Lucas termina como empezó. Comenzó en adoración ante el Cristo que había nacido. Termina en adoración ante el Cristo que ha muerto, ha resucitado, ha hecho su obra y ha ascendido. Lucas 1 comienza con el sacerdote Zacarías, que está dudando del mensaje del Señor ante la noticia de que Juan el Bautista sería su hijo. En esta ocasión él se quedó allí sin habla y no pudo bendecir al pueblo como sacerdote. Y Lucas 24, este capítulo que estamos leyendo hoy, termina también en el templo,
Pero esta vez con discípulos que sí tienen sus bocas abiertas, que están alabando a Dios y que están listos para proclamar que Cristo ha resucitado y que Él ascendió como un eterno sacerdote hasta los cielos. Aquel sacerdote del capítulo 1 que no había podido ni siquiera salir de allí, ahora es contrastado con este que ha llegado a la presencia de Dios y que intercede por los suyos. ¿Cuál es tu lugar en el reino, amado hermano? Déjame decirte que tú eres un testigo de la muerte y la resurrección de Cristo, si tú le tienes a Él. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seamos testigos de esa muerte y de esa resurrección. Nuestro llamado es a salir a anunciar las buenas nuevas. Cada uno de nosotros. No solo en un evento, cada día de la semana, en nuestro trabajo, en lo que somos, en lo que hacemos. Somos enviados. Y si estás aquí y por alguna razón no le tienes hoy, la salvación está disponible para ti. Esa ira de Dios por tus pecados hasta el día de hoy cometidos, porque no hay uno bueno delante de Dios, fue satisfecha por Cristo. Y si depositas fe en Él, arrepintiéndote de esos pecados pasados, Él puede salvarte y hacerte su hijo. Tan solo necesitas creerlo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y decirle: sálvame, hazla.